Fíjense bien, mis estimados Marjorie Taylor Greene, que para los que no llevan el pulso político diario, era nada menos que una de las más acérrimas defensoras de Donald Trump. Hoy por hoy se ha convertido en su peor pesadilla. El asunto es que se está gestando una venganza que, en mis décadas observando Washington, calificaría como una de las más brutales y fríamente calculadas que Trump ha recibido en toda su trayectoria. Ya lo dice el viejo refrán, mis amigos, no hay furia comparable a la de una mujer traicionada, y más si es una que le conoce todos los esqueletos en el armario, porque Greene se lo sabe de memoria a Trump. Por lo que el hombre más poderoso del Partido Republicano y del país entero, créanme, no debe estar revisando su teléfono con mucha alegría en estos momentos. Debe estar mirando esa pantalla y arrepintiéndose con amargura de haberse forjado una enemiga en quien durante tantísimo tiempo fue su soldada más incondicional, su escudera personal, esa misma que le justificaba cada desatino en el Congreso como si fuesen escrituras sagradas. Lo que estamos presenciando no es un simple berrinche o una mera desilusión política donde uno dice, ya no te respaldo. No, señor. Es una auténtica masacre política a cámara lenta, donde Trump solo atina a mirar cómo su propia creación lo devora vivo, mientras ella se pasea por cuanto podcast de la derecha existe, porque Taylor Greene se ha propuesto recorrer cada programa republicano donde ya están desertando o cambiando de bando, y desde cada red social le clava el puñal una y otra vez exponiendo los turbios archivos de Epstein, y escuchen que esto se pone aún más interesante. Por mucho tiempo, como sabrán los que siguen mis análisis, Greene fue la devota número uno del exmandatario, la que literalmente llevaba la foto del líder en la cartera, insultando a cualquier escéptico y vociferando que toda investigación era una vil cacería de brujas contra un pobre presidente inocente. Pero resulta que cuando el mismísimo Trump le exige que lo ayude a esconder la mugre bajo la alfombra y le pide proteger a sus allegados implicados en abusos de menores, la señora finalmente traza la línea y dice, por ahí no paso, para que lo sepas, y ahora es a él a quien le toca pagar la factura. Estamos hablando de una venganza, mis estimados oyentes, en su estado más crudo y puro. Esto es lo que le ocurre a quien comete el pecado capital de la soberbia y subestima a los suyos, que a mis ojos es el verdadero fondo de todo este embrollo. Donald Trump pecó de arrogante y subestimó monumentalmente a una mujer que, francamente, ya no tenía nada que perder, que no estaba embarrada en esas oscuras redes y que genuinamente había creído en la promesa de que Trump iba a desmantelar esa podredumbre. Porque hay que tener memoria, recordemos que Trump prometió en campaña unas 1000 veces, diría yo, desde aquel lejano 2015, que desclasificaría absolutamente todos los expedientes de Jeffrey Epstein. Promesa que repitió hasta el cansancio su hijo Don Jr., cuyo nombre, paradójicamente, ahora también asoma en esos mismos archivos. Lo pregonó a los 4 vientos Charlie Kirk, lo repitió la maquinaria entera de MAGA, jurando que iban a destapar la cloaca para mostrarle al mundo las caras de los verdaderos depredadores. El discurso sonaba magnífico, daba la esperanza de que al fin se haría justicia para las más de 1000 víctimas, especialmente para aquellas pobres niñas y adolescentes destrozadas por la asquerosa red operada por Epstein y Ghislaine Maxwell. Pero la política es el arte de lo cínico, y cuando llega la hora de la verdad, allá por septiembre, Marjorie, aliada con Thomas Massie y otros pocos legisladores, firman una petición formal para forzar la liberación de dichos documentos en el seno de la Cámara de Representantes. Y justo ahí, mis amigos, es donde el panorama se vuelve sumamente turbio para la congresista Greene, porque un buen día el teléfono suena.
Al levantar la bocina y preguntar quién habla, del otro lado de la línea estaba nada menos que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se los aseguro, no llamaba para darle palmaditas en la espalda, llamó para sentenciar: gracias por tu lucha por la verdad, pero hazte a un lado, deja de hurgar en eso, los archivos no se van a desclasificar y punto final. Ante semejante atropello, cuando Taylor Greene le cuestiona «¿Y por qué no, señor presidente?», la respuesta fue lapidaria: «Porque puedes causarle mucho daño a varios de mis amigos». Esta es una conversación telefónica secreta que, en mis años de escudriñar la política, no había visto filtrarse así, y que la propia Marjorie acaba de sacar a la luz en una entrevista, narrando personalmente cómo Trump estaba rabioso, completamente desquiciado y fuera de sus casillas solo porque ella se atrevió a estampar su firma en ese documento, mientras ella intentaba razonar con él diciéndole: «Vamos a ver, señor presidente, si usted mantiene que no ha hecho absolutamente nada indebido, ¿por qué no permitimos que esos papeles vean la luz? Si, como bien dice, el que nada debe, nada teme». ¿Cuál era el gran secreto que tanto protegía si se supone que no había de qué preocuparse? Y es en ese preciso instante cuando Trump suelta la frase que voltea por completo el tablero. Le espeta de forma directa: «Marjorie, es que mis amistades van a resultar muy lastimadas». Ahí lo tienen, señores, esas fueron sus palabras textuales y contundentes. Según relata bajo su propia palabra Taylor Greene, la sentencia fue: «Marjorie, es que mis amigos van a salir lastimados». En su mente, las víctimas quedan en el olvido. El desmantelamiento de esa nefasta red de abuso pasa a segundo plano. Lo único primordial para él son sus adinerados amigos de la élite. Y a estas alturas del partido, con mis años encima, a mí no me engañan. Sabemos perfectamente que él también los protege porque está metido hasta el cuello en ese lodazal, y esa declaración es, a todas luces, una confesión de culpa. Aquí ya no cabe el cuento barato de un complot del llamado Estado Profundo, ni la narrativa de que los demócratas se la pasan inventando patrañas, o el tan trillado grito de noticias falsas. Es que de la propia boca de Trump sale que esos expedientes no pueden publicarse porque su círculo de hierro, esos magnates con los que se ha codeado y lucrado durante décadas, quedarían exhibidos de la peor forma posible. Y como viejo analista, uno no puede evitar preguntarse: ¿quiénes conforman esa famosa pandilla de amistades? ¿Cuál es el afán desmedido por ser su escudo protector? ¿Y de qué manera exacta saldrían perjudicados? Pues qué atrocidades cometieron, porque si nos basamos en el goteo de documentos que apenas araña un pírrico 2% del total, vemos desfilar nombres que van desde un Bill Clinton hasta el propio Donald Trump, porque seamos claros, su nombre también adorna esas hojas junto a figuras como Elon Musk, Peter Thiel, Larry Summers, y todo un enjambre de potentados y políticos que no solo orbitaban como satélites en torno a Jeffrey Epstein, sino también alrededor de la figura de Trump. Eran, para decirlo sin tapujos, como moscas revoloteando sobre la inmundicia. No obstante, Marjorie, demostrando un temple que ya no se ve, y en lugar de agachar la cabeza como habría hecho cualquier otro advenedizo del movimiento MAGA, le plantó cara diciendo: «¿Sabe qué le digo? No me importa en lo más mínimo. Mi firma ya está en ese papel y no pienso echarme para atrás. Usted mismo juró no tener motivos de alarma. Yo le tomé la palabra, así que ahora aguante el golpe». Y fue precisamente en ese cruce de palabras cuando el magnate, un hombre con un ego al que la palabra no le produce urticaria, estalló por los aires, profiriéndole toda clase de improperios y bajezas. La tildó de traidora, la amenazó tajantemente con reventarla en las elecciones primarias, utilizando ese vocabulario tan bajo al que ya nos tiene tristemente acostumbrados.
Le prometió financiar a cualquier títere dispuesto a arrebatarle su escaño en el Congreso. En resumidas cuentas, juró destruirla y desecharla políticamente en las urnas internas de su partido. Le declaró una guerra a muerte a la mujer que, hasta hacía apenas unos suspiros en el tiempo político, fungía como su baluarte más leal en la legislatura, demostrando una vez más ser un individuo carente de todo escrúpulo, dispuesto a apuñalar por la espalda a cualquiera sin importarle la lealtad previa. Y permítanme decirles, con la experiencia que me dan los años, que esa soberbia decisión ha sido sin duda alguna el error táctico más garrafal en toda la vida de Donald Trump, o al menos uno de los más devastadores en su abultada lista de tropiezos. Porque si algo deberían saber a estas alturas, es que la congresista Taylor Greene no es del tipo de mujer que se muerda la lengua y guarde silencio en un rincón. Comparte de hecho muchísimos de los ásperos rasgos del propio Trump, con la pequeñísima gran diferencia de que ella no tiene su nombre enlodado en las sórdidas bitácoras de vuelo de Epstein. Es sumamente obstinada, ruidosa hasta decir basta, y dada a las teorías de conspiración se los concedo. Pero también es de las que preparan el banquete de la venganza con suma paciencia, guardan el plato en la nevera y te lo sirven helado y directo a la boca. Ese frío banquete es precisamente esta venganza política implacable que, por si no se han percatado, ya se ha puesto en marcha. La primera estocada la dio en un programa conservador muy escuchado llamado Keeping It Real, donde Marjorie sencillamente abrió el grifo y soltó absolutamente toda la sopa sin miramientos. Y se los comento porque yo mismo, José López, me senté a revisar esa transmisión ayer, y vaya que a la señora se le soltó la lengua con una soltura tremenda. Ventiló los detalles más jugosos de aquella acalorada llamada telefónica secreta con Donald Trump y destapó el tema de los susodichos amigos intocables. Narró cómo el expresidente le confesó textualmente su renuencia a perjudicar a su selecto grupo de allegados, para luego encaminarse al espacio de Tomi Lahren, otra voz muy pesada y reconocida dentro del espectro MAGA, y allí volvió a desempaquetar toda la historia, pintándola con lujo de detalles. Acto seguido trasladó el campo de batalla a sus propias redes sociales, donde se ha dedicado a desenmascarar y poner en la picota a todos esos pseudo-influencers de la derecha que aún se esfuerzan inútilmente en defender lo que, a los ojos de cualquiera con sentido común, resulta a todas luces indefendible. Y fíjense bien, en mi programa siempre procuro ser justo. Hay que reconocerle el mérito a quien lo tiene. Marjorie está aprovechando su altavoz legislativo con una maestría sin precedentes, y sus golpes duelen tanto en las filas de Trump precisamente porque ella conoce, como la palma de su mano, todos los engranajes y recovecos que operan la maquinaria MAGA. Y es que, como suelo decir, no existe método más letal para demoler a ese movimiento que dinamitarlo desde sus mismas entrañas, a través de una figura que domina sus puntos ciegos y los desarma moralmente, porque su táctica de siempre ante la crítica externa era escudarse gimiendo: «Ah, eso es un ataque de los demócratas, es la izquierda radical intentando destruirnos». Pero señores, aquí nos topamos con una legisladora de férrea ultraderecha, conservadora hasta la médula y pilar del trumpismo original. Ante eso, ¿dónde encaja ahora su excusa de la conspiración? ¿Con qué cara van a justificar que esto es un ataque orquestado por la izquierda? Imposible, porque ella durmió en las mismas barracas y nadie en su sano juicio puede venir a descalificarla alegando que la señora ignora de lo que habla. Ella lo sabe a la perfección porque no hay nadie que conozca mejor el cochambre adherido al fondo de la olla que la cuchara que la ha rascado durante años. Y esa señora fue precisamente la cuchara que revolvió aquel guiso, fue testigo ocular de sus maniobras
y la estocada más demoledora surge cuando comienza a soltar nombres al vuelo, porque se los sabe al dedillo, nombres de altísimos funcionarios de la administración Trump, de todas las secretarías, en los niveles de mayor rango y todos con nexos oscuros vinculados al difunto Epstein. Ella misma fue fulminante al sentenciar. Si usted analiza los expedientes de su primer mandato, muy tranquilamente podría bautizarlo como el gabinete de Epstein. A mis 60 años, les digo, presten muchísima atención a la gravedad de semejante afirmación. En plata blanca nos está diciendo que prácticamente el gabinete presidencial íntegro de Trump figura salpicado en la lúgubre lista del pedófilo. Como sentencia lapidariamente Marjorie Taylor, merece portar el título de Administración Epstein en vista de que todos y cada uno de ellos mantienen algún grado de conectividad y vasos comunicantes con esa truculenta red de operaciones. Fíjense nomás, mis apreciables oyentes, y lo pronuncia una voz emanada de sus propias entrañas. Relata cómo operadores salían a las prisas, yendo directamente al amparo de Jeffrey Epstein, fuera en su celda o en su mansión de pacotilla, conspirando y asesorándose para la mismísima designación del secretario del Tesoro para el gobierno de Trump. Estaríamos hablando de que permitieron que un violador, confeso, un traficante de menores sin entrañas, metiera su cuchara en las designaciones más críticas y vitales para el rumbo económico de la nación entera. Trajo a colación incluso la figura de Howard Lutnick, un individuo al cual el mismísimo Trump acaba de respaldar a capa y espada tildándolo de íntimo amigo, pero resulta que ahora está plenamente documentado, porque este sujeto es su recién encumbrado y entrañable secretario de Comercio que no solo pisó las arenas de aquella maldita isla, sino que llegó a los extremos de llevar de visita a sus propios infantes. Un hombre que fue amigo del alma de Jeffrey Epstein, que amasó fortunas y pactó lucrativos negocios con él, y hoy, por ironías repugnantes del destino, el mismo tipo que engordaba su billetera junto a Epstein, es el actual encargado de las directrices comerciales de todos los Estados Unidos, despachando como secretario de Comercio. Que Lutnick haya llevado a su progenie a la isla de Epstein me parece algo aberrante. Me pregunto yo, como padre de familia y ciudadano de la vieja guardia, ¿qué clase de cabeza de familia lleva a sus críos a pasear a un antro de perdición insular donde sabía de sobra las monstruosidades que allí se perpetraban? Y que ni intente lavarse las manos aduciendo ignorancia, puesto que de su propia boca salió que tenía cabal conocimiento de los hechos. Él mismo relató en su momento que había visitado la residencia 5 largos años atrás, donde supuestamente notó de inmediato la repulsiva perversidad de Epstein, jurando que desde aquel instante tomó la firme resolución de no volver a cruzar su camino jamás. Pura charlatanería, mis amigos, una falsedad monumental. No nada más siguió frecuentándolo, sino que afianzó tratos comerciales, multiplicó su capital en contubernio y terminó llevando a su núcleo familiar a las entrañas de esa macabra isla. De manera que estaba más que enterado, sabía a la perfección lo profundamente degenerado que era Epstein, simplemente porque él mismo así lo había admitido previamente. Existen testimonios que nos hielan la sangre afirmando que el mismísimo Lutnick animaba a sus amistades espetándoles: llévate también a los críos, una canallada digna de provocar náuseas a cualquier persona de bien. Y como si la infamia no bastara, ahí tenemos al doctor Oz, ese doctor suelo de los programas de televisión matutinos a quien ahora le han entregado en bandeja de plata las riendas del Medicare y Medicaid, confirmando que la política de Trump es un circo de variedades, pues resulta y resalta que el mentado doctor en pleno año 2016, cuando la condena por trata de personas de Epstein ya era del dominio público, tuvo el descaro de invitarlo de manteles largos a una fiesta de San Valentín en su propio hogar.
lo que significa que ya conocían la calaña del sujeto, estaban al tanto de sus crímenes execrables, y aún así le abrían las puertas de sus alas para brindar por el amor y la amistad, en un acto de hipocresía mayúscula y enfermiza que retrata la bajeza moral de la gente, que hoy por hoy ocupa los despachos donde se toman las decisiones cruciales que rigen el destino de los Estados Unidos. Y por si el descaro no fuera suficiente, nos topamos con la infame cortina de humo fabricada por el Departamento de Justicia, que en un intento desesperado por desviar el foco mediático de la podredumbre, se sacaron de la manga un listado bajo el pomposo título de personas expuestas políticamente, donde arrojaron un revoltijo de nombres a diestra y siniestra. Tuvieron la inaudita audacia de meter en ese mismo saco a figuras como Janis Joplin, al propio Papa Juan Pablo II y a íconos como Elvis Presley y Marilyn Monroe. Una maniobra que raya en lo bufonesco porque, usemos el sentido común. En la época en que estos personajes pisaban esta tierra, Jeffrey Epstein a duras penas usaba pantalones cortos y jugaba con canicas. Háganme ustedes el santo favor, a mis años no me chupo el dedo. Es una maniobra tan burda como desesperada, donde lo único que persiguen es diluir la seriedad y restar la dolorosa legitimidad a la verdadera nómina de Epstein, forzando a la ciudadanía a pensar que todo el asunto es una mera charada o una fantasía irreal. Pero se los garantizo, la urgencia de Trump por enlodar el asunto y que el ciudadano común lo perciba como una locura de conspiranoicos de Internet es muy, pero muy real, configurando, como les digo, una estrategia de lo más baja y simplona. Y lo que a mí me parece más denigrante institucionalmente es que semejante documento amañado cuente con el sello y la firma de un departamento de justicia. Imaginen la decadencia del sistema. Y para rematar la jugarreta, incrustan el nombre de Marjorie en esa misma lista. Fíjense hasta dónde llega el descaro, convirtiendo la justicia en un panfleto vengativo. Entonces, la pregunta lógica que me hago aquí en el estudio es, si tan limpios están, ¿por qué demonios mantienen blindados esos expedientes bajo 7 llaves? ¿Qué monstruosidad tan grande están encubriendo? No conformes, incluyeron cobardemente el nombre de su hija, Lauren Green, quien no tardó en levantar la voz para denunciar que estamos ante un cuadro de corrupción extremadamente retorcido, diseñado maquiavélicamente para engañar al público, narcotizar y desensibilizar a las masas con el único y ruin propósito de salvaguardar el pellejo de los auténticos depredadores. Embuten nombres de la talla del Papa Juan Pablo II, de la misma Taylor Greene, de la difunta Marilyn Monroe o del rey del rock, Elvis Presley. Es decir, caramba, introducen personas que ya yacían en sus sepulcros cuando el miserable de Epstein estaba dando sus primeros berridos en este mundo, sugiriendo con total cinismo que eran parte de su círculo. Pero la trágica y fría realidad que yace bajo ese circo de humo es la existencia de víctimas de carne y hueso, mujeres, niñas y adolescentes destrozadas, y la lógica nos dicta que si a Ghislaine Maxwell se le dictó sentencia condenatoria bajo cargos de tráfico humano, la maquinaria del tráfico no opera en el vacío ni se sostiene sola. Porque por puro sentido común y años de ver cómo gira el mundo penal, si existe la tragedia del abuso, tiene forzosamente que haber un abusador de por medio. Entonces la pregunta que incomoda al poder es: ¿en dónde diablos están escondidos esos depravados abusadores? ¿Hacia qué cloaca las traficaban para complacer a quién? Y si, como afirman, estábamos hablando de una red sofisticada, ¿dónde se metió el resto de los buitres? Puesto que a la fecha solamente tenemos el espectáculo mediático de una única prisionera tras las rejas, y para colmo de males, instalada cómodamente en un penal de mínima seguridad que a mis ojos tiene más facha de spa vacacional que de penitenciaría.
Reitero, si fue una red organizada, exigimos ver esposados a más de un rufián, a un solo varón de traje procesado formalmente, uno tan solo. Insisto, ¿quién era la clientela asquerosa que destrozaba la vida de esas jovencitas? ¿Por qué razón, hasta el día de hoy, no observamos a un solo pez gordo pudriéndose en el calabozo? ¿Dónde archivaron las órdenes de captura? ¿Bajo qué tapete están ocultos los nombres del registro de clientes asiduos? Porque hasta el momento que grabamos este análisis, los únicos caídos en desgracia han sido meros charales y pececillos de poca monta, aquellos infelices que carecían de bufetes caros para defenderse, mientras que los grandes tiburones, los magnates intocables y la camarilla dorada de Trump, esos caballeros continúan pavoneándose campantes y sin preocupaciones por las grandes avenidas de este país, algunos, para nuestra mayor vergüenza, dictando el rumbo desde los mullidos sillones del gabinete presidencial en su gran mayoría. De modo que, señores, este es el penoso cuadro. Hemos tenido que depender de una aguerrida congresista del ala más radical de la derecha, a quien ustedes bien observan, para que termine arrastrando los pies y haciendo el trabajo sucio que la flamante Fiscalía General y el muy ilustre Departamento de Justicia de los Estados Unidos se niegan rotundamente a ejecutar por pura cobardía institucional. Y lo más irónico para un veterano como yo es ver a esta misma Marjorie Taylor Greene, la señora de las disparatadas teorías sobre incendios provocados por satélites y láseres, convertida hoy por obra y gracia de la indignación en la principal voz justiciera que le canta las verdades a un movimiento MAGA que luce visiblemente fracturado, resquebrajado desde sus cimientos y embargado por un amargo sabor a traición. Y en la otra esquina tenemos a un Trump que se pavoneaba como el vencedor invicto, el gran cacique intocable que juraba que su bota podía aplastar a cualquiera sin levantar polvo ni enfrentar repercusión alguna, atestiguando con horror cómo la que fuera su recluta más fervorosa le está facturando y cobrando con altos intereses cada improperio, cada intimidación barata y cada regaño telefónico. Y esto, no se equivoquen, mis amigos, es una venganza con todas las letras, pero sobre todo es la factura del karma político tocando a su puerta. Y agárrense fuerte a sus asientos, porque este incendio, mis leales seguidores, no ha hecho más que comenzar. A todos mis buenos amigos y amigas que me acompañan en esta transmisión en el canal, yo, su viejo amigo José López, les agradezco infinitamente el favor de su sintonía. Como me hace notar atinadamente aquí en los comentarios la buena Edith Huertas, son sin duda de las personas más corruptas que hemos presenciado en nuestra historia, y yo coincido plenamente con esa sabia lectura. Y prepárense para la avalancha que se avecina, porque si esta inmundicia apenas representa un ínfimo 2% del pantano que conocemos, uno se agobia pensando, ¿cuántas lunas pasarán antes de que la balanza de la justicia termine de saldar estas deudas? Es una carga excesiva para el país y ha perdurado por demasiado tiempo cobrando un saldo que demuestra que el diablo siempre le paga mal a sus más fieles devotos, una verdad dura pero irrefutable. Como muy sabiamente apuntaba otro viejo conocido, nuestro amigo Manuel Díaz en el chat, qué dicho tan perfecto y a la medida. El diablo tarde o temprano paga mal a quien bien le sirve. Y ahí tienen plasmado en la historia el amargo pago de Donald Trump a la lealtad de Marjorie Taylor Greene, quien con la cuchara en mano y el plato frío servido parece decirle a los cuatro vientos, espérense nomás, que el que ríe al último, ríe mejor. Y en este ajedrez político, el que a hierro mata, a hierro muere. Y así es, mis amigos.